Hola, hola, gracias por acompañarnos en la programación del día de hoy. Gracias, le damos la bienvenida, nos sentimos verdaderamente bendecidos y privilegiados de contar con su atención. Hoy vamos a hablar un poquito de un tema que es bastante espinoso y difícil de hablar en las plataformas digitales, porque es un tema muy sensible, muy sensible. Bueno, analizando las palabras del Señor Jesús, allá en el libro de Lucas, en el capítulo 12, del verso 26 en adelante, nos damos cuenta que Él nos está hablando de generaciones. El verso dice así, dice el verso 26, dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Dice ahí, había casamiento, ¿eh? Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Sigue diciendo así, verso 28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. No está hablando de la misma generación, no está hablando del mismo tiempo, no está hablando de los mismos días. Entonces, viéndolo en proporción y tratando de comprender lo que está diciendo ahí, vemos que está hablando de dos tiempos distintos, de días muy diferentes y, por supuesto, de generaciones muy distintas. Está hablando de dos generaciones muy diferentes, muy distintas. Pero está diciendo que todavía en los días de Noé, los días en que vivió Noé, los días de la generación de Noé, está diciendo que la gente se casaba y se daban en casamiento. No dice lo mismo en los días de Lot. Usted va a ver que en los días de Lot, el verso 28, dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Pero cuando dice lo mismo, está hablando de la destrucción. Pero empieza a dar los detalles y usted se va a dar cuenta que no es lo mismo, porque dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero no menciona matrimonio, no menciona casamiento, no menciona enlace matrimonial, no menciona juntamiento entre hombre y mujer. No, ya no existía ahí el matrimonio en el mismo concepto que existía en los días de Noé. En los días de Noé todavía había casamiento. En los días de Noé todavía se daban, dice que se casaban y se daban en casamiento. Esto es muy interesante, porque esto revela que son dos generaciones distintas. Dos generaciones que tenían dos estilos de vida distintos. Usted sabe que una de las razones por las cuales Dios destruye a la generación de Noé es por la violencia. Y la razón principal por la que destruye Sodoma y Gomorra es por la depravación sexual. Entonces, quisiera que analizáramos eso porque son generaciones distintas. Son generaciones diferentes y veamos que cuando yo digo generaciones, estoy hablando de el tipo de gente, la camada de gente que vivía en ese tiempo, las descendencias de ese tiempo, las familias de ese tiempo. Si usted revisa conmigo el libro de Génesis, en el capítulo 6, para sostener lo que le estoy diciendo, para probarle por qué le estoy diciendo de generaciones. En el capítulo 6 del libro de Génesis, vaya para que lo pueda ver con sus propios ojos, nos dice el capítulo 6 de Génesis, verso 9, nos dice así, estas son las generaciones
de Noé. ¿Mm? Dice, Noé era un hombre justo. Dice, perfecto entre sus contemporáneos. Oh, está hablando de la generación que era contemporánea de Noé. La generación contemporánea de Noé no era la misma generación que era contemporánea de Lot. Eran dos generaciones diferentes. Por eso yo le digo a la generación de Lot que la generación de Lot es figura de la última generación, la de Lot, no la de Noé. Pero mire qué interesante cuando dice aquí que Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. La palabra contemporáneos yo estoy usando como de costumbre. Me he acostumbrado a usar la versión de las Américas. En esta versión, la palabra contemporáneos tiene un numerito 2, tiene un dosito allá arriba. Y ese dosito te tira la bastardilla y dice, en sus generaciones. Son generaciones, en sus generaciones. Lo que está diciendo este pasaje es que no era justo porque era descendiente de Adán. Pero dice que era perfecto. No estoy tratando de explicarle algo raro, sino perfecto. Ya sabemos que no, perfecto no hay ni siquiera uno. Pero estás diciendo que es perfecto en su descendencia. Que no había contaminación con los Nefelín. Venía la línea perfecta, directa, desde Noé hasta Adán. A eso se refiere cuando dice perfecto. Por eso cuando dice contemporáneos, está hablando, dice aquí, en sus generaciones. Bueno, lo importante para mí en esto es comprender por qué el Señor Jesús habla de los tiempos de Noé, la generación de Noé. Cuando Él se refiere, será como en los días de Noé. Está hablando será como los días en que vivió la generación de Noé. Y dice, es lo mismo que sucedió en los días de Lot, es lo mismo que sucedió en los días que vivía la generación de Lot. Son dos generaciones diferentes. La generación de la violencia en el tiempo de Noé es una, y la generación de la depravación sexual, que es en el tiempo de Lot. Si observamos concienzudamente el asunto de Sodoma y de Gomorra, no hay otra cosa que podamos decir de Sodoma y Gomorra que el problema era un problema sexual. Lo de Sodoma y Gomorra eran problemas de sexualidad, de una depravación sexual. Eso es lo que nos está diciendo el tiempo de la generación de Sodoma y de Gomorra, que es en el tiempo que vivió Lot. Por eso usted va a ver que en el capítulo 19 del libro de Génesis, hablando de este acontecimiento, nos dice el verso 4 en adelante, nos dice el verso 4, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice, Sodoma en este caso, dice, los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, dice, todo el pueblo, sin excepción, dice, sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y vuelvo a insistir, como yo tengo la versión de las Américas, usted va a encontrar que la palabra conozcamos tiene un dosito, un número 2, pequeñito, arriba. Ese número 2 lo vas a localizar en la bastardilla. Y ese número 2 dice, interpreta,
no traduce, sino interpreta diciendo para que tengamos relaciones sexuales. Por eso yo quiero que usted comprenda que cuando habla de Sodoma, de Gomorra y de las ciudades circunvecinas, está hablando de la sexualidad. Se está refiriendo al sexo y en este caso a la depravación sexual. Este tema es muy álgido. El tema de la sexualidad en estos días en YouTube, en Facebook, en las plataformas digitales, en Instagram, en Twitter y en todos esos medios que hay ahora de comunicación, hay que saberlo hablar. Porque están esperando que usted cometa un error con una palabrita para censurarlo. Por eso, permítame ponerme la curita antes de la cortada, ¿ok? Permítame decirle que como iglesia, nuestra fe, algunos le dicen religión, ¿verdad? Pero nuestra fe no es una fe de odio. Nosotros no odiamos a los homosexuales. El cristiano no debe odiar ni al homosexual, ni a la lesbiana, ni al pedófilo, ni al pecador de ninguna clase. No podemos odiar a nadie. Nuestra fe no es de odio, es una fe de amor que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que quiere decir, mis queridos hermanos. ¿Me permiten, por favor, tomarme un Juan Valdés, un Juancito Valdés? Juan Valdés es un amigo inseparable. Lo conocí en Colombia, fíjese. Lo conocí allá en Villavicencio, en la obra de Villavicencio en Colombia. Y desde ese tiempo me acompaña casi todos los días, ¿verdad? Quiero decirle que al mirar esta situación debemos entender que Dios ama al hombre, porque dice de tal manera amó Dios al mundo. Incluye al homosexual, incluye a la lesbiana, incluye al pedófilo, incluye al ladrón, incluye al asesino, incluye al... Dios ama al hombre. Y como el hombre estaba en pecado, Dios no lo puede acercar a él en pecado, pero como lo ama, entonces le da la oportunidad para que el hombre se pueda acercar a Dios y Dios al hombre. ¿Y cómo le da la oportunidad? Enviando a su Hijo Jesucristo, enviando a Jesús, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se condene, no se pierda, sino que encuentre en Jesús la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y de acercarse a Dios. Ese es el amor de Dios, que ama a un mundo, porque dice ahí que perfecto, bueno y santo no hay ni siquiera uno. No existe ni uno solo. Uno no existe. Bueno, entonces Dios da la oportunidad al hombre, enviando a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para pagar el precio por los pecados. La condición, porque es una condición, la condición que Dios le pone al hombre es creer en Jesucristo, creer en el Señor Jesús. Si el homosexual cree en el Señor Jesús, Dios lo ama y lo perdona. Si la lesbiana cree en el Señor Jesús, Dios la ama y la perdona. Si el pedófilo cree en el Señor Jesús lo perdona. Si cree. Si el ladrón, mire el ladrón de la cruz, ese es el ejemplo. Ese ladrón no hizo nada bueno nunca. Es más, ni siquiera se bautizó. Pero ese ladrón se arrepiente de sus pecados y le dice al otro ladrón que lo está insultando a Jesús y diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Entonces, el ladrón bueno, porque era bueno para carterear, ¿verdad? Como carterista era buenísimo. El ladrón bueno le dice, ¿no temes a Dios? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos,
pero este no ha hecho nada malo. Y se voltea a Jesús, como debe voltearse todo hombre pecador. Y cuando digo pecador incluyo a los homosexuales, a las lesbianas, a los ladrones, a todo el que peca. Se voltea y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese se rayó con esa petición. Y se voltea el Señor Jesús y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se salvó. Y ese no hizo nada. No hizo nada, pues estaba clavado en la cruz ahí. ¿Qué fue lo único que hizo? Arrepentirse. Bueno, para eso Dios envió a Jesús, para darnos la oportunidad a los pecadores. Y cuando digo de pecadores, hablo de pecado, y el pecado no solamente es el homosexualismo, ni el lesbianismo, ni la pedofilia. El pecado también es robar, pecado también es mentir, pecado es cualquier cosa que no sea perfecto delante del Señor, delante de Dios. Bueno, quiero decirle a usted que este tema hay que tomarlo con mucho cuidado, porque al hablar del homosexualismo, no quiero dejar la impresión de que odiamos a los homosexuales, de ninguna manera. No quiero dejar la impresión de que el evangélico debe odiar al homosexual, a la lesbiana, al pedófilo y al pecador. Por supuesto que no. Pero sí tenemos que decir la verdad, que Dios desaprueba el homosexualismo. Nosotros respetamos a los homosexuales, pero no estamos de acuerdo con su estilo de vida. Nosotros respetamos a la gente, a las lesbianas, por supuesto que las respetamos. Las respetamos su estilo de vida, pero no lo compartimos. Nosotros tenemos que predicar conforme la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todo pecador se arrepienta. Y esto incluye al homosexual, a la lesbiana, al pedófilo, a todo el que peca. Entonces, entendiendo eso, debo decirle a todos ustedes que el tremendo pecado de Sodoma y de Gomorra es la sexualidad. Es lo que, según la palabra de Dios, es considerado como el sexo antinatural, el homosexualismo y el lesbianismo. Por eso usted ve que dice aquí, dice el verso 4, aún no se habían acostado, porque llegaron dos ángeles a Sodoma y Gomorra, ya usted sabe la historia, desde el verso 1 al 4 lo puede leer, y se hospedaron en la casa de Lot. Y dice que todavía no se habían acostado, verso 4, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, por eso Sodoma es la última generación. La última generación va a ser una generación depravada sexualmente, que va a practicar lo que se practicaba en Sodoma, la sodomía. Esa va a ser la última generación. La última generación, Jesús nos pone la generación de Noé y la generación de Lot, y entre Noé y Lot, Lot es el último. Sodoma es la última generación. Esa generación va a ser una generación que va a practicar lo que se practicaba en ese tiempo en Sodoma, en Gomorra y en las ciudades circunvecinas. ¿Y qué es lo que se practicaba? El sexo antinatural. Hombre con hombre, mujer con mujer, respetamos las preferencias sexuales. Animo a los hermanos evangélicos, pastores, que aprendamos a respetar la decisión de las personas. Si una persona quiere ser musulmán, tenemos que respetar al musulmán. Nosotros no nos vamos a poner, dinamita, y vamos a ir a matar a los que no piensan como nosotros, como lo hacen en otras religiones, como lo hacen en otras creencias, como lo hacen en otra fe. No, nuestra fe no es de odio, es de amor. Pero hay cosas que a Dios no le gustan. Y de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la última generación va a ser una generación emproblemada sexualmente. ¿Por qué? Porque así fue Sodoma y Gomorra. Dice aquí en el verso 4,
que todos los hombres de Sodoma rodearon la casa. Dice, tanto jóvenes, la juventud estaba depravada, tanto jóvenes como viejos, dice ahí. Y dice, todo el pueblo, sin excepción. Dice sin excepción. ¿No es lo que está pasando el día de hoy? ¿No es eso lo que está ocurriendo el día de hoy? ¿Por qué no se le caen las escamas de los ojos para que usted pueda ver? Eso es lo que está pasando el día de hoy. Ese mundo que usted ve atrás mío, la ciudad de San Francisco representa Sodoma y Gomorra. Eso es lo que representa. Ahora, aunque respetamos las decisiones del estilo de vida y la preferencia sexual de cada persona, las respetamos. Pero no estamos de acuerdo. No podemos estar de acuerdo. Porque eso precisamente es lo que la Biblia enseña que Dios condena. Con todo mi respeto, pueden vivir como quieran. Nosotros de lejos los observamos, pero yo sé que el castigo para Sodoma y Gomorra vino por ese pecado. El pecado de la depravación sexual. Lo antinatural. Eso era lo que se practicaba en Sodoma. Eso es lo que quiero decirle. El mundo entero, el día de hoy, se ha convertido en Sodoma, Gomorra y las ciudades de ese tiempo. No es otro, obsérvenlo, lea todo el capítulo 19. El pecado de Sodoma y Gomorra no es otro, es la sexualidad. Es la práctica antinatural de la sexualidad. Entonces, podemos ver por qué dice aquí que todos sin excepción practicaban eso. Por eso llegaron dos hombres y si usted ve que dice aquí, verso 5, y llamaron a Lot. Todo el pueblo sin excepción, dice, sin excepción, como está pasando el día de hoy, dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces yo le enseñé que aquí encima de la palabra conozcamos hay un número 2, véalo bien, un dosito. Si usted no tiene una buena Biblia, no lo va a encontrar. Por eso es importante invertir un poquito más en una buena Biblia. Yo estoy usando la versión de las Américas, no es que le estoy haciendo propaganda, pero hay una versión de las Américas que no tiene bastardilla, esa no se la recomiendo, es la que tiene bastardilla. Pero bueno, aquí dice, sáquelos para que los conozcamos, y dice, para que tengamos relaciones sexuales. Por eso yo sé que el emproblemamiento de Sodoma, de la última generación, va a ser un emproblemamiento sexual, un problema sexual, lo que hizo que cayera fuego y azufre del cielo, lo que hizo que a Sodoma y a Gomorra le lloviera un juicio del cielo, como usted está viendo detrás de mí, es el problema sexual, la cuestión sexual, y nadie quiere hablar de este tema para que no lo cancelen, porque existe algo que se llama cancel culture, la cultura de la cancelación. Mire qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es esto. Cancelan a los que no están de acuerdo con ellos. Cancelan a los que opinan diferente a ellos. Eso es injusto. Eso no es justo. Lo justo es que si yo respeto, a mí me respeten. Pero mire qué interesante. Entonces, podemos ver que Sodoma y Gomorra están representando a la última generación y claro me está diciendo aquí que es un problema de sensualidad, que es un problema de práctica de sexo antinatural. Bueno, con el respeto que me merece la comunidad homosexual y con el respeto que debemos profesarle a los movimientos como el LGBT y no sé, le han puesto tantas letras más que yo no sé qué letra más le habrán puesto ahorita, porque ya es una cosa mundial, ya esto es general, todo sin excepción, todas las letras del alfabeto sin excepción. Bueno, con el respeto que me merece cualquier comunidad homosexual, de lesbianos, de pedófilos,
Lo decimos con respeto, ¿ok? Pero no podemos estar de acuerdo con su estilo de vida porque no es bíblico. Y si yo respeto, me tienen que respetar. Si ellos hablan, me tienen que dejar hablar a mí también. Eso es lo que es justo. Bueno, la cuestión para mí es que veamos que aquí dice que sin excepción, es más, dice en el verso 11, mire, y los hombres que estaban en la entrada de la casa los hirieron con ceguera. Dice, desde el menor hasta el mayor, desde los niños, hasta los niños tenían ya esa costumbre. ¿Y cómo se puede acostumbrar a un niño? ¿Cómo? ¿Cómo es que un niño ya sabía lo que era el sexo antinatural? ¿Cómo es que al niño ya le gustaba el sexo antinatural? Porque se lo enseñaron. Porque posiblemente eso era lo que el sistema educativo de Sodoma le enseñaba al niño. Y dígame, ¿no es eso lo que está pasando el día de hoy? ¿No es eso lo que nos quieren meter hasta por las narices el día de hoy? El sistema de vida de Sodoma. Sodoma no cometió otro pecado. No, el pecado de Sodoma fue el homosexualismo. Respeto a los homosexuales, respetemos a los homosexuales como respetamos a cualquier pecador, como respetamos al que practica cualquier otra religión, como respetamos al que no piensa como nosotros lo respetamos. Pero ese fue el tremendo problema de Sodoma, no fue otro. No fue que eran criminales, no era que andaban robando, ni apuñaleando a la gente, ni devorando, ni comiéndose. No, el problema de Sodoma fue la sexualidad. Y esto es lo que está pasando hoy detrás de nosotros. La sexualidad, lo que se llama el problema de la inversión sexual. Se invirtió la relación sexual. ¿Con qué propósito se invierte la relación sexual? ¿Por qué será que a esas enseñanzas y doctrinas invirtieron el orden sexual que Dios había establecido? ¿Cuál es el sistema sexual que Dios estableció? Lo dice el libro de Génesis capítulo 1, verso 27 y verso 28. Léalo. Génesis 1, 27 y 28. Desde el momento que Dios hizo la creación del ser humano, porque la palabra Adán significa ser humano, el ser humano. La palabra Adán significa la humanidad. Cuando Dios crea a Adán, ¿qué está diciendo? Creó a la humanidad. ¿Y cómo lo creó? Desde el principio lo creó varón y hembra. Ahí dice, y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza lo creó. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, creced y multiplicaos, tened familia, tengan descendencia. ¿Cuál es el propósito de haberlo creado a la humanidad, varón y hembra? Varón, macho y hembra. ¿Cuál es el propósito? Ahí dice que es para que tengan familia. Entonces, ¿cuál es el propósito de invertir el orden de Dios? El propósito de invertir el orden de Dios es que no haya familia, que no haya descendencia, que no haya generación. Con todo el respeto que tengo por los señores homosexuales y por las señoras lesbianas, si es que no se molestan conmigo porque les digo señoras, ¿ve? Con todo el respeto que le tengo a los que no piensan igual que yo, tengo que decirles que si toda la gente se volviera homosexual, ¿cómo íbamos a tener descendencia? Si todas las mujeres se vuelven lesbianas, ¿cómo vamos a tener descendencia? Porque lo natural, lo que Dios nuestro creador decidió a la hora de crear a la humanidad es que fueran varón y hembra. ¿Para qué? Para que a la hora de tener relación sexual vinieran los hijos. Un hombre con un hombre no puede tener hijos. Una mujer con una mujer no puede tener hijos. Claro, como estamos en una sobrepoblación mundial el día de hoy, pueden adoptar hijos, pero la adopción no es lo natural. La adopción es artificial. Son familias
artificiales. Y muchas veces funciona, pero ellos no pueden de manera natural reproducirse a sí mismos. No pueden tener su propia familia, no la pueden tener. La mentalidad de Dios, como le he venido compartiendo a usted estos días, es familia. Por eso lo creó varón y hembra, para que tengan familia. Varón y hembra los creó para que tengan hijos, para que tengan nietos, para que tengan genealogía. Por eso usted va a ver en el libro de Génesis, yo le estoy hablando ahorita del capítulo 1, verso 27 y 28, pero si baja un poquito al capítulo 2, verso 14, verso 4, capítulo 2, verso 4, unos versículos para abajo, usted va a ver que dice, y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Y la palabra orígenes es la palabra que quiere decir que se reproducen por familia. La palabra toulda. La palabra toulda quiere decir que se reproducen por familias. Y aunque yo respeto a los señores homosexuales, quiero preguntarles, ¿cómo pueden reproducirse dos hombres? ¿Cómo pueden tener hijos dos hombres? ¿Cómo pueden tener su propia familia, su propio toulda, su propia descendencia, su propia patria? No pueden, simplemente porque no se pueden reproducir hombre con hombre. Es la inversión del sexo. La inversión sexual tiene el propósito de evitar e impedir la reproducción de la familia conforme Dios la creó de manera natural. Es la intervención del hombre tratando de utilizar métodos antinaturales para poder estar juntos. Dicen que es el amor y yo respeto eso. No vamos a entrar en esa área porque eso yo lo respeto. Yo respeto que digan que es que el amor lo más importante. Ese es otro tema que vamos a tocar otro día. ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Qué es el amor verdadero? Vamos a llegar a Dios. Pero el punto para mí hoy es que esa filosofía, esas ideas de invertir el sexo de manera antinatural, lo que tiene de propósito es impedir que el hombre se siga reproduciendo, impedir que haya descendencia, impedir que haya familia, porque lo que Dios quiere crear es una familia. Por eso Génesis 2:4 habla de los orígenes. Y la palabra orígenes, que es la palabra toulda, y si usted tiene el deseo de apuntarlo, apúntelo para que me investigue, para que me cuestione, para que me contradiga. Ahí dice la palabra toulda, 8435, diccionario Strong. Ahí dice el diccionario Strong que la palabra orígenes se traduce como los que se reproducen por familias. Se traduce como los que se reproducen por genealogías. Y dice también familias. Y dice también patria. Y dice también tribu. ¿Cómo pueden tener su propia tribu dos varones que se casan y viven juntos? ¿Cómo hace uno de ellos para quedar embarazado y tener un hijo y después tener nietos y tener descendencia? Simplemente no se puede. Van contra la ley natural, van contra la decisión del Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra y que nos hizo a nosotros varón y hembra. Respetamos el pensamiento homosexual, respetamos el pensamiento de las lesbianas y de la gente que practica el sexo antinatural, lo respetamos, claro que sí. Las personas tienen todo el derecho de vivir en el estilo de vida que ellos decidan vivir, pero yo estoy hablando de qué dice Dios. Esa es la gran diferencia. Y ese es el pecado de Sodoma y de Gomorra. No es otro.
No es el crimen, no es el derramamiento de sangre, no son los homicidios, no. Es la inversión sexual para evitar la familia. Por eso es que usted mira que el Señor Jesús, cuando habla de los días de Lot, no habla igual que cuando habló de los días de Noé, porque en los días de Noé dice que se casaban y se daban en casamiento. En cambio, en los días de Lot, que son los días de Sodoma y Gomorra, ahí ya ni siquiera había casamiento. Ya no era falta el casamiento. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado a vivir hombre con hombre, mujer con mujer, y eso es lo que enseñaban en sus escuelas, en sus institutos, porque dice que hasta los niños pensaban así. ¿Y cómo pueden pensar los niños así? Cuando se les inculca, cuando se les enseña. Y eso es lo que están haciendo las escuelas de hoy. Todo este movimiento que usted ve de ideología de género, eso es lo que quieren hacer. El propósito de la ideología de género, respetamos sus pensamientos, respetamos sus ideas, me merecen mi más absoluto respeto todos los que profesan ese tipo de ideología. Pero el propósito de la ideología de género es convertir al mundo en Sodoma y en Gomorra, en la práctica del sexo antinatural. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que eso es un atentado contra los hijos. Eso es un atentado contra la familia. Eso es un atentado contra la descendencia. Y repito la razón. Porque hombre con hombre no pueden tener hijos. Mujer con mujer no pueden tener hijos. Perdón, el homosexualismo no puede tener familia natural. Tiene que andar pidiendo prestado de aquí y prestado de allá. Tiene que andar adoptando algo que no es de él. Tiene que andar haciendo artificialmente. Esas se llaman familias artificiales. Esas no son familias naturales. La familia natural es varón y hembra. Y qué tremendo es cuando nace el niño y ese niño se pega de la teta de su mamá, no de la botella fría, no de la botella plástica que tiene fórmula y que tiene una leche química hecha ahí, que no viene de manera natural por medio del seno de su madre. Ese niño se pega del seno de su madre y ahí hay afecto, ahí hay brazos, ahí hay el olor de la madre, ahí hay una relación que hay hijo y madre. Y ahí viene la familia, ahí vienen las emociones, ahí vienen las sensaciones naturales como debe ser. Por eso es que es muy importante que entendamos cuál es el propósito de la ideología de género. El propósito de la ideología de género es destruir la pareja como Dios la creó. El propósito de la ideología de género es destruir la familia natural como Dios la creó. El propósito de la ideología de género es justificar filosóficamente la práctica del sexo antinatural, lo cual respetamos para quienes escogen eso, mi respeto. Tienen el derecho a vivir como quieren, pero eso no es lo que Dios quiere. A eso me refiero. Qué tremendo es ese movimiento nuevo que hay ahora del feminismo. Usted lo puede ver en YouTube. Usted lo puede ver, esa promoción tan terrible que hay ahora. Por ejemplo, ustedes saben que hay una organización mundial que se llama la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Usted sabe que después de la Segunda Guerra Mundial se formó algo que se llamaba la Liga de las Naciones para tratar de evitar que hubiese otra guerra, otra conflagración a ese nivel mundial. Y ahí de la Liga de las Naciones se derivó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para que todos los países se pusieran de acuerdo. Bueno, eso ha venido evolucionando desde el año 1945 hasta el día de hoy. Y el día de hoy, la ONU ha hecho firmar un convenio a todos los países del mundo. Esto es mundial, esto es mundial.
en una cosa que se llama la Agenda 2030, que sería muy bueno que la gente cristiana la conociera. Tienen 17 metas. La ONU tiene 17 propósitos que lograr para el año 2030. Uno de esos es la educación. Pero dentro de la educación viene la enseñanza de Sodoma y Gomorra. Quieren enseñarle al niño a aceptar lo antinatural. Y los países del mundo firmaron un acuerdo donde se comprometen a hacer leyes que en la educación obliguen a las sociedades de esos países a enseñar al niño que el sexo antinatural es natural. No hay nada más antinatural que eso. Otra cosa interesante que tiene ahí, una de las metas, se llama la igualdad de género. Y parece muy bonito. Yo estoy de acuerdo que las mujeres y los varones deben ser tratados igual. Claro que sí estamos. Pero si usted empieza a ver los demás puntitos que trae detrás de eso que parece muy bonito, empiezan a meterle a uno toda esa cosa que hay ahora del género. ¿Qué quiero decir con lo del género? Que ya no es varón y hembra, que ahora un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer. Que una mujer puede pensar que es un pájaro y es un pájaro porque ella piensa que es un pájaro. Una mujer puede pensar que es varón y si ella se autopercibe como un varón, entonces ella es un varón. Todo eso es lo que quieren enseñar ahora. Y se supone que tienen que haberlo logrado para el año 2030. Gloria a Dios que todavía habemos seres humanos que somos cristianos, que tenemos temor a Dios. Esa fue una de las cosas que pasó el domingo antepasado, me parece que fue el domingo pasado, en Chile. En Chile le dijeron que no a una nueva constitución. Y yo felicito al pueblo chileno, con todo mi corazón lo felicito. Porque el pensamiento progresista, el pensamiento izquierdista de tipo ateo, de corte ateo, marxista-leninista, se metió en Chile a meter toda esa ideología de género y a meter eso que es feminismo, el neofeminismo, y a promover. Fíjese que por constitución el aborto iba a ser aceptado en Chile, pero los chilenos dijeron, no, todavía tenemos temor a Dios y no aceptaron la constitución. Ellos quieren una constitución que no sea la constitución de Pinochet. Claro que sí, ellos no están de acuerdo con la dictadura, pero no quieren que les impongan el aborto, que les impongan la ideología de género y que les impongan ese montón de ideas extremistas, marxistas y leninistas. Todavía hay gente temerosa de Dios en Chile. Gloria a Dios. Yo bendigo a Dios por eso. Quiere decir que todavía hay luz en la tierra. Todavía hay esperanza. Pero eso es lo que quieren. Para el año 2030 la ONU quiere que las iglesias sean declaradas organizaciones de odio y que la Biblia ya no se lea. Porque para ellos, como no estamos de acuerdo con la ideología de género, este es un libro de odio, según ellos. O sea que los que no estamos de acuerdo con su pensamiento, estamos promoviendo el odio, según ellos. No es cierto. Usted sabe que nuestra fe no es de odio, nuestra fe es de amor, pero un amor basado en el temor a Dios. Por eso, yo quiero decirle a usted el día de hoy, antes de terminar, yo quiero decirle a usted, el propósito de todo esto es destruir la familia. El propósito de esta ideología de género, el propósito del feminismo, el propósito del aborto, es destruir la familia. Por eso hoy más que nunca usted y yo tenemos que estar conscientes de que el ataque viene contra la familia. El ataque, todo esto de la promoción del sexo antinatural que respetamos a quienes lo viven, lo respetamos de corazón, de verdad lo respetamos. Pero esta promoción viene para destruir los propósitos que Dios estableció en las Sagradas Escrituras, en la Biblia.
Todo el que tiene temor a Dios no puede estar de acuerdo con esto. Respetamos a los que no tienen temor a Dios, no les deseamos el mal de ninguna manera, ni los denigramos ni los ofendemos. Simplemente les decimos, no estamos de acuerdo con ese pensamiento, como le dijeron los chilenos a esa nueva constitución que les querían imponer. Por eso, importante, la familia. Eso es lo que quiero decirle a usted hoy. Sodoma y Gomorra es un atentado contra la familia. Sodoma y Gomorra es un atentado contra el matrimonio, como Dios lo estableció. Sodoma y Gomorra es un atentado contra la generación de Dios. Por eso no podemos estar de acuerdo. Les vuelvo a decir, si el mundo se volviera homosexual, es el exterminio de la humanidad. Cuando digo homosexual, estoy hablando de los homosexuales varones y de las lesbianas, las mujeres. Si el mundo empieza a practicar el sexo de manera antinatural, se acaba la humanidad. Sería el exterminio de la humanidad. Y eso es lo que quiere el enemigo. Por eso usted ve que trabajan incansablemente por promover todo lo antinatural, lo cual respetamos, pero no estamos de acuerdo. Hay que proteger la familia, hay que proteger nuestros hijos, hay que proteger nuestra descendencia. Tenemos que proteger los valores de nuestra fe. Tenemos que proteger los valores cristianos, porque todavía usted y yo tenemos temor a Dios. Todavía hay gente como usted y como yo, que sabemos que hay un Dios en el cielo, que sabemos que hay un Dios que nos creó. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros fuimos creados por un Dios que nos dijo cómo quiere que sea la creación del hombre, cómo quiere que sea nuestra generación. Por eso es importante. La mentalidad de Dios es una mentalidad familiar. Varón y hembra los creó para que tuvieran familia. Por eso el día de hoy quiero aprovechar esta oportunidad para terminar diciéndoles, protejamos nuestra familia, acerquémonos a nuestros hijos, tengamos conciencia de lo que está pasando allá afuera, tengamos conciencia de Sodoma y Gomorra, que el trabajo que ellos están haciendo es convenciendo a nuestra descendencia de que Dios no existe, de que este libro no tiene la menor importancia. Por eso acerquémonos entendiendo eso. Tratemos de hablar con nuestros hijos. Tratemos de tener paciencia con nuestros hijos. Si tenemos hijos pequeños, la Biblia dice, enséñale al niño el camino por el que debe andar y aunque sea viejo, no se apartará de él. Por eso ahora aprovecha la oportunidad de andar con sus hijos, de conversar con sus hijos. Gaste tiempo con sus hijos. Tal vez usted es de las personas que casi no tienen tiempo para estar en la casa. Es más, yo le voy a aconsejar algo. Qué bueno que sirve en una iglesia, pero a veces es más importante compartir con los hijos que servir en la iglesia. Porque por servir en la iglesia somos padres ausentes. Muchas veces por servir en la iglesia no tenemos tiempo para compartir con nuestros hijos. No tenemos tiempo para abrazar a nuestros hijos. No tenemos tiempo para hablar con nuestros hijos. Y cuando no hablamos con nuestros hijos, ¿sabe quién le va a hablar a nuestros hijos? La generación perversa. Sodoma y Gomorra van a hablar con nuestros hijos. Los van a convencer. Pero si usted desde niño le muestra el camino por el que debe andar, cuando llegue a viejo, no se apartará de él. Aproveche el tiempo ahora. También con los jóvenes. Es importante hablar con los jóvenes. Pero para hablar con el joven, hay cosas que tenemos que entender usted y yo. El joven no tiene nuestra misma mentalidad. Necesitamos abrir nuestra mente para hablar con el joven. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, entendiendo que la generación en la que nosotros fuimos educados, formados, no es la misma generación de ellos. Vamos a chocar, pero ahí es donde usted le va a hablar del amor de Dios, donde le va a hablar sin palabras,
le va a hablar con paciencia, le va a hablar con comprensión, le va a hablar a usted dedicándole tiempo. Así va a aprender él el amor de Dios, con la paciencia que usted le va a tener. Muchas veces le van a contradecir, muchas veces hasta le van a faltar al respeto, pero usted va a tener que aprender a tener paciencia para ganarse a sus hijos jóvenes, a los que no piensan como usted, a los que han estado expuestos a las enseñanzas de Sodoma y Gomorra, a la mentalidad de Sodoma y Gomorra, a la filosofía de Sodoma y Gomorra, al estilo de vida liberal de Sodoma y Gomorra. Tenga paciencia. Por eso quiero invitarlo, fíjese. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlo a usted a nuestro culto del domingo en la obra de Orange. Vamos a hacer, yo quiero cambiar esto. Yo ya me convencí de este asunto. Estoy completamente convencido de que lo que Dios quiere salvar en estos últimos días es nuestra familia. Quiere que salvemos nuestra familia del fuego de Sodoma y Gomorra, del fuego de una ciudad perversa como Sodoma. La familia. Quiero darle énfasis a la familia. Quiero que el cristiano se ponga a recapacitar y a pensar, no puedo perder mis hijos, no puedo perder mi descendencia, no puedo perder mi familia. Necesito hacer algo para ganar mi familia. Necesito hacer algo para poder hablar con mi descendencia, con mis hijos, con mis nietos y con mi familia, para poder acercarlos a Dios. Quiero invitarlo para el próximo domingo. Ahí está la dirección al pie de su pantalla. La dirección es 29751 Crown Valley Parkway. Ese es en la ciudad de Laguna Niguel. No está complicado, parece complicado, pero cuando llegue, sé que le va a gustar. Sé que va a estar muy contento. Sé que cuando vea el lugar, usted va a decir, wow, qué bueno. Sí, hay veces para ir a un buen restaurante hay que manejar un poquito más, hay que gastar un poquito más de gasolina. Ahí va a haber liberación, ahí va a haber profecía, ahí va a haber enseñanza familiar, que eso es lo que yo quiero ahora. Quiero darle énfasis a la familia, porque ya me di cuenta de esto. Por eso es que es un pleito. Todo esto es una guerra que hay. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Quiero que se ponga violento usted. Pelee por su familia, pelee por sus hijos, gánese sus hijos, gánese su descendencia. Venga a la obra de Orange, aprenda más, prepárese mejor. Este domingo a las 4 de la tarde, lo espero en la obra de Orange. La dirección está ahí. 29751 Crown Valley Parkway en Laguna Niguel. Si usted tiene alguna duda, ahí está el número de teléfono. Llámenos en este momento, llámenos a la hora que quiera. Área 714-289-3664. Es importante que en este tiempo usted esté preparado para poder conversar con sus hijos. No solo con los pequeñitos que hay que instruir, conversar con el joven, con el que está yendo al high school, con el que está yendo al college, con el que está yendo a la universidad, que tal vez no piensa como nosotros, porque lo han adoctrinado en Sodoma, lo han adoctrinado en Gomorra, y usted no tiene argumento para decirle por qué el aborto es un crimen. Por eso, venga y aprenda, venga y prepárese, venga y capacítese para poder hablar con el joven, para poder hablar con su descendencia, para poder hacer lo que hizo Noé, salvar su familia. Lo esperamos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Yo sé que le va a gustar. Y le voy a decir, aún los mismos que vienen por curiosidad y por ver a dónde vamos a estar, yo sé que les va a gustar. Cuando entren van a decir, wow, this is a nice place. It's worth it. Vale la pena haber venido. Vale la pena haber manejado un poquito más. Un poquito no es mucho. 5 o 10 minutos más no es big deal. Venga usted.
el próximo domingo a las 4 de la tarde a la obra de Orange, 29751 Crown Valley Parkway en Laguna Niguel. Usted se viene, si viene de Los Ángeles, se viene como para este lado, todo ese lado de Los Ángeles, ¿verdad? South Central y todo eso. Usted se puede venir como yendo para San Juan Capistrano, yendo como para este lado del sur, como quien va para San Diego, ¿verdad? Pero usted va a pasar ahí digamos, el Freeway 55, va a pasar, si viene por el 405 también, va a seguir adelante del Toro hasta que usted se encuentre con una calle que se llama Crown Valley Parkway. Ahí se va a salir, en la Crown Valley Parkway. Va a doblar hacia su derecha y va a seguir adelante. Cuando llegue a la Crown Valley, fácil, usted sígale adelante. ¿Qué serán? Unas 3 millas tal vez. Unas 3 millas hasta que llegue a Crown Valley Parkway y ahí va a doblar usted. Va a encontrarse con una calle que se llama Forbes. Va a seguir adelante. Esa flechita que sigue adelante. La Cabot va a seguir adelante. Discúlpeme, es que quiero que llegue. Quiero que se dé cuenta que tenemos un lugar fantástico, maravilloso. Yo sé que le va a gustar, se va a regocijar. Va a pasar adelante de la Moulton, va a seguir adelante. Va a llegar hasta a la Nueva Vista y va a seguir adelante. También adelanto, quiere decir sigue adelante. La Paz va a seguir adelante. Mire qué fácil se la estamos poniendo. La Plata, sigue adelante. Central Park, sigue adelante. Hasta que se encuentre con Crown Valley Parkway. Ahí va a entrar, ahí usted va a ver eso que está viendo ahí. Ahí va a entrar. Ahí ese es el edificio donde vamos a estar. Ahí va a tener comodidad, va a haber luz, iluminación. No vamos a tener problemas de luces que teníamos en el otro edificio. No vamos a tener problemas de aire acondicionado como teníamos en el otro bendito edificio, que a veces nos iba la luz, a veces nos iba el aire acondicionado. Bueno, ya eso se terminó. Así que llegue para que disfrute del culto, llegue para que aprenda, llegue a ser instruido, llegue para que podamos adorar a Dios, alabar a Dios juntos, aprender de su palabra, acercarnos a nuestras familias. Vamos a estar haciendo actividades. Yo quiero cambiar ese formato religioso que hacemos siempre. Creo que es importante que nosotros hagamos algo en pro de la familia. Eso es lo que quiero compartirles también el próximo domingo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ganar a nuestros hijos? Para acercarnos a nuestros hijos, para romper ese muro de división entre los padres y los hijos y que podamos ganar a nuestros hijos. Ese es el propósito de los últimos días. Ese es el propósito de Elías, el profeta, en los últimos días. Allá en el libro de Lucas, capítulo 1, en el verso 17. Ahí dice que el espíritu y el poder de Elías van a venir para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso es lo que estamos enseñando. Eso es lo que queremos enseñar, porque ya entendimos que en los últimos días lo que se va a pelear es la familia. Eso fue lo que se peleó en los tiempos de Noé. Y eso fue lo que se peleó en los tiempos de Lot. Y esa fue la referencia que nos dejó el Señor Jesús. Será como los días de Noé, será como los días de Lot. ¿Qué más quiere para entender? Que lo que está en juego, el stake de ahora, es la familia. Ganar nuestros hijos, acercarnos a nuestro hijo para ganarlo, acercarnos al nieto para ganarlo, acercarnos a nuestra descendencia para ganarla y presentársela al Señor, porque en los últimos días lo que está en peligro es la pareja, la familia, nuestra descendencia. Por eso quiero hacerle a usted una invitación muy especial el día de hoy. Y con este propósito, quiero que usted se acerque a nosotros también. Tenemos el deseo de compartir. Tenemos una unción que compartirle a todos ustedes. Tenemos una unción del Espíritu Santo que darla a usted para que usted pueda acercarse a sus hijos, acercarse a su descendencia, acercarse a sus nietos. ¿De qué nos sirve andar evangelizando a los que ni conocemos? Claro, eso es algo muy bello, pero si andamos evangelizando, los primeros que tenemos que evangelizar es a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia y después los demás. Primero Jerusalén, después Samaria y después los confines de la tierra.
Eso fue lo que le dijeron. Primero mi casa, después los de afuera. Primero mis hijos, mi descendencia, mis nietos, después los de afuera. Apunte la dirección, ahí está. Quiero dejarlo ahora con un video y con esa invitación especial que le estoy haciendo a usted el día de hoy. Estamos viviendo tiempos terribles. Estamos viviendo tiempos de definición. Estamos viviendo tiempos álgidos, como le dijo Pablo a Timoteo, tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos tan apocalípticos y tan decisivos. Esos son los días que estamos viviendo el día de hoy. Por eso acompáñenos el domingo a las 4 de la tarde en la obra de Orange, 29751 Crown Valley Parkway, en Laguna Niguel. Créame, es bien fácil llegar. Lo espero el domingo para que nos gocemos. Lo espero el domingo para que nos saludemos ahí y para que podamos compartir lo que tenemos del Espíritu Santo y podamos juntos alabar a Dios, bendecir su nombre, para que juntos podamos adorar el nombre bendito de nuestro Dios, el nombre bendito del Señor Jesucristo, y que usted pueda estar no solamente cómodo, sino que usted puede estar bien bendecido y bien enseñado para poder ganar sus hijos, ganar sus nietos y ganar su descendencia para Cristo Jesús, como lo hizo Noé. Noé, que logró salvar su familia, Noé que pudo poner en el arca a su descendencia. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y póngale atención al video para que pueda llegar fácilmente el próximo domingo a las 4 de la tarde a la obra de Orange. Gracias, hermanos, y muchas bendiciones. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá, ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles
ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Oh, levanta tu voz y adora a Dios que te cuida. Oh, Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale, adórale. Aleluya, aleluya, adórale, adórale.